Hola, buenas tardes. Ahora vamos a platicar sobre los tipos de variables y escalas, que es lo correspondiente a nuestro siguiente tema en esta sección del diplomado. Mm, Bueno, vamos a recordar un poquito sobre la estadística, ya que, pues bueno, la estadística es una herramienta básica, es una herramienta fundamental para realizar la investigación con enfoque cuantitativo. Y pues bueno, siempre de alguna manera, aunque sea en un nivel muy básico o descriptivo, tenemos que hacer uso de las herramientas que nos ofrece la estadística, ¿no? En este sentido, pues podemos entender a la estadística como un conjunto de técnicas que nos sirven para colectar, manejar, describir y analizar información relacionada con fenómenos naturales. De esta manera, la estadística pues constituye una herramienta fundamental porque al analizar nuestros datos con estas herramientas podemos tener conclusiones que tengan un grado de confiabilidad determinado, un grado de confiabilidad que que sea conocido, que sea especificado. Eh, de manera general, la estadística se va a dividir en dos grupos, que son la estadística descriptiva y la inferencial. La primera, la estadística descriptiva, eh, pues se utiliza principalmente para organizar y describir nuestros datos. Es algo similar a lo que hacemos o bueno, no es similar, podríamos hacer una analogía eh, con la descripción pues de cualquier objeto de manera normal, ¿no? Cuando nosotros describimos lugares, personas, situaciones, nos valemos de herramientas gramaticales, ¿no? Principalmente de adjetivos calificativos. En estadística tenemos también una serie de elementos que nos sirven para hacer descripciones sobre los datos, ¿no? Y en este sentido, pues hablamos, por ejemplo, de la media, de la moda, de la desviación estándar o de la varianza. Para una persona familiarizada con con estas herramientas, con estos parámetros o estadísticos, pues cuando le decimos a alguien sobre la media y la desviación estándar, por ejemplo, de un conjunto de datos, se puede dar una idea clara de cómo son esos datos, ¿no? Qué dispersión tienen y cuáles son los valores centrales, ¿no? De ese grupo de datos. La otra parte de la estadística inferencial, se utiliza para generalizar o para predecir situaciones o características que tienen que ver con las muestras y con las poblaciones. Esto pues ya lo estuvimos comentando un poco en el tema anterior sobre la relación que existe entre una muestra y una población. Eh, bueno, aquí también es importante recordar o tener en claro a qué nos referimos con datos, ¿no? Con la palabra de datos. Eh, los datos son un conjunto de valores que están asociados a elementos que estamos estudiando en el mundo real. Los datos nos dicen eh, las características o nos dicen la situación de los elementos que estamos estudiando respecto a alguna variable, respecto a alguna característica en particular o a muchas características, ¿no? Estos datos pues van a tener entonces también atributos que nos permiten definir pues su calidad o su confiabilidad. Por ejemplo, podríamos pensar si estamos estudiando algún fenómeno, pues que tal vez necesitamos muchos datos, ¿no? Pero que además de necesitar muchos datos, imagínense, por ejemplo, que estamos estudiando la distribución de una especie, la distribución geográfica, es decir, dónde podemos encontrar esa especie, pues entonces entre más datos tengamos al respecto, pues podremos conocer de mejor manera, podremos determinar de mejor manera dónde se encuentra nuestra especie de interés, ¿no? Eh, pero además esos datos estarían asociados a otras características. Por ejemplo, si seguimos bajo el mismo supuesto de la distribución geográfica de una especie, podríamos tener de repente datos que están de registros de la especie que están muy cercanos entre sí.
un grupo de datos acumulado en un sitio y después podríamos tener algunos datos que están dispersos, ¿no? En el espacio geográfico, ya bastante alejados unos de otros. Esto pues puede ser de importancia eh, porque nos ayuda a entender que tal vez en una zona la especie es más abundante o es muy abundante y en otras zonas la especie podría ser difícil de detectar o podría ser que sus poblaciones sean escasas, sean bajas, ¿no? Además, los datos pudieran estar asociados a cuestiones temporales también, ¿no? Puede resultar que muchos datos sean recientes y tengamos poquitos datos hacia el pasado, o lo contrario, también que tengamos muchos datos de registros de ocurrencia de nuestra especie hipotética distribuidos en un tiempo ya muy prolongado o hace muchos años y tengamos pocos registros en el tiempo reciente, ¿no? Y esto también nos podría indicar otra situación, tal vez que antes la especie era muy abundante en un lugar y que pues se ha vuelto poco abundante, se ha vuelto rara debido pues a diferentes circunstancias, ¿no? Eh, También podríamos tener que esos datos están tomados con diferentes niveles de precisión o de confianza. Tal vez los datos más recientes fueron tomados con herramientas como los GPS, los sistemas de posicionamiento global, que nos permiten ubicar con mucha precisión un lugar dentro de nuestro planeta, ¿no? Pero tal vez los datos más antiguos fueron tomados solamente con una descripción general del sitio donde se observó a la especie, ¿no? Y así ocurre, ¿no? Los datos que están en los museos, por ejemplo, referentes a la distribución de las especies, muchas veces nada más dicen, este registro se realizó en México, ¿no? Y pues México, en México haciendo referencia a todo el país o al Estado de México. Esa información puede ser demasiado general, puede ser útil en algunos casos, pero para otros análisis tal vez no sea suficiente la precisión con la que se tomó y entonces ese dato pues lo podríamos considerar de baja de calidad o podríamos considerar que debe ser descartado, ¿no? Eh, entonces esto es importante porque de acuerdo al tipo de datos podemos hacer algún tipo de análisis, ¿no? Los datos, por ejemplo, más recientes, considerando esta idea de las distribuciones de las especies, que están asociados a información más precisa sobre el espacio, pues pueden utilizarse para hacer igual análisis pues más potentes, ¿no? Como análisis más novedosos. Y los datos más antiguos que no tienen información tan precisa sobre la ubicación de las especies, pues de repente ya no nos sirven. Existen las herramientas, por ejemplo, del modelado de nicho ecológico que les platicaba la clase anterior, la cual nos sirve precisamente para predecir o para inferir la distribución de las especies, ¿no? Dependiendo de lo que querramos hacer. Y, y los datos antiguos de las especies normalmente no se pueden utilizar porque no tienen la precisión espacial suficiente, ¿no? Para este tipo de análisis. Entonces, sí es bien importante pensar en qué datos necesitamos para hacer un análisis, para entender un fenómeno y garantizar que entonces colectemos la información de la manera adecuada para que los datos realmente cumplan con los criterios, ¿no? Para nuestros estudios. Eh, Seguramente ustedes pueden estar pensando, sobre todo las personas que trabajan en el área de los análisis cualitativos, que tal vez pudiera ser interesante explorar un poco, ¿no? Esta parte de la investigación cuantitativa y utilizar información que tienen para hacer algún análisis descriptivo o algún análisis inferencial, que sería pues la idea de estar platicando al respecto durante esta sección del diplomado, ¿no? Si tienen dudas al respecto sobre estas cuestiones de los tipos de datos o la cantidad de datos o cómo prever un poco más el análisis, pues con gusto puedo tratar de orientarlos si así lo consideran, ¿no? Realmente, pues el tiempo que tenemos aquí en esta sección es poco, podría considerarse poco para poder prever todo este tipo de situaciones, pero con gusto estoy a sus órdenes si requieren un poco de apoyo en este sentido, ¿no? Bueno,
Entonces, decíamos, ya estamos pensando como en los datos y que esos datos van a estar asociados a ciertas características, ¿no? Esa característica que estamos midiendo sobre nuestros elementos, sobre nuestro contexto ambiental o social, pues va a ser una variable, ¿no? En esta diapositiva vamos a empezar a hablar entonces sobre qué son las variables, qué son los valores y qué son las escalas, ¿no? Las variables son, pues como les estaba diciendo, y aquí está escrito también, son características que podemos observar y medir en cada individuo, en cada especie, en cada caso que tengamos dentro de nuestro fenómeno de estudio, ¿no? Y que al estar colectando este tipo de información nos permite generar una base de datos. El variable significa, como su nombre lo indica, pues una situación que está cambiando, una situación que varía de individuo a individuo, de elemento a elemento que estamos estudiando, ¿no? Eh, en este sentido, si estuviéramos estudiando individuos, de plantas, animales o personas, pues cada individuo tendría un valor para cada una de las variables que estemos estudiando. Por ejemplo, podemos pensar en la variable de sexo para las personas o también para los animales, ¿no? Podemos pensar en la variable de temperatura este, para seres vivos o también para espacios o para elementos no vivos, para elementos abióticos, ¿no? Podemos pensar en la edad, ¿no? Y para cada una de estas variables tendríamos diferentes valores, ¿no? Que serían pues los posibles valores, los posibles registros que obtendríamos para cada uno de nuestros datos. En este sentido, algunas variables van a tener pocos valores, por ejemplo, la variable de sexo solamente podría ser en el caso de los animales hembra y macho, ¿no? La variable de temperatura puede tener muchos valores que se pueden medir en con diferentes propuestas, ¿no? Con diferentes escalas. Por ejemplo, la temperatura en grados centígrados, que puede tener valores negativos y valores positivos, ¿no? La edad, pues también puede tener muchos valores, pero no tantos como la temperatura, ¿no? La que podemos reportar normalmente en años. Eh, Al conjunto entonces de valores que puede tomar cada variable se le llama o se le conoce como escala. Y vamos a tener diferentes escalas de medición para las variables. Eh, Primero, pues vamos a platicar sobre la escala nominal y hablamos o decimos que estamos manejando una escala nominal cuando los datos que tenemos corresponden a una variable cualitativa que se agrupa sin ninguna jerarquía, ¿no? Sin ningún orden. Eh, Recuerden que no debemos de confundir la variable, el hecho de estar metiendo variables cualitativas con el enfoque cualitativo, la perspectiva cualitativa de investigación. De manera rápida recordamos que el enfoque cualitativo se encarga de entender los significados, ¿no? de la realidad para las personas, para los seres humanos. Aquí estamos hablando de un enfoque cuantitativo, donde vamos a contabilizar, en este caso, variables o vamos a obtener datos, pero estos pueden venir también en forma eh, cualitativa, ¿no? Haciendo referencia a características no medibles, pues, de los elementos que estamos estudiando. Entonces, las variables en las escalas nominales, pues, presentan elementos que están agrupados sin una jerarquía. Por ejemplo, podemos pensar en el nombre de las personas, si fuera esa una variable de estudio, ¿no? Y podemos poner los nombres de la manera en que nosotros querramos, ¿no? Eh, Podemos decir tal vez la raza la raza de las plantas, bueno, que se conoce como variedades, o la raza de los animales, ¿no? Los nombres de los establecimientos o los tipos de establecimientos o de negocios, los grupos sanguíneos en las personas, el estado civil igual de las personas. Realmente no tienen ningún orden inherente entre ellas, ¿no? O ninguna jerarquía. No pasa nada si ponemos alguno de los elementos antes, al principio, en medio o al final de nuestro listado, ¿no? Esa sería la escala nominal. Eh, la escala nominal entonces posee categorías a las que se les asigna un nombre sin que exista ningún orden implícito entre ellas, ¿no? No tiene ningún atributo de orden entonces. Y viene nuevamente el género, podría ser otro ejemplo, ¿no? El estado civil, que si eres soltero, si eres casado, si eres conviviente, etcétera, ¿no? Después tenemos la escala ordinal. Bueno, si las categorías o valores que tiene una variable
cualitativa también poseen un orden, secuencia o progresión natural o lógica, entonces sí estamos hablando de variables nominales. Por ejemplo, los grados de desnutrición en las personas, ¿no? Podremos tener un orden porque están asociados precisamente a un nivel preestablecido de desnutrición, ¿no? La respuesta ante un tratamiento para las plantas, como veíamos en otras clases, ¿no? O para un tratamiento médico, el nivel socioeconómico de las personas, que también está jerarquizado con base tal vez en el ingreso per cápita, ¿no? También podemos hablar de la intensidad en el consumo de alcohol, los días de la semana, los meses del año, en fin, todas estas que siguen siendo variables cualitativas porque miden características, perdón, están asociadas a características no medibles, pero que pueden o no tener un orden y entonces serían nominales u ordinales, ¿no? Aquí en el caso de las escalas ordinales, a pesar de que tenemos un orden jerárquico, pues no es posible tener una valoración numérica lógica entre dos valores, ¿no? No sabemos qué tan distante es una categoría de la otra, ¿no? No podemos tener una categoría medible, pues, entre el lunes y el martes como nombre, ¿no? Como categoría nada más. La escala ordinal entonces posee categorías ordenadas, pero no permite cuantificar la distancia entre una categoría y otra, ¿no? Solamente tiene un atributo que es el orden. Por ejemplo, la instrucción, el grado de educación, que es primaria, secundaria, preparatoria en México, después universidad, después maestría, después de doctorado, ¿no? Los días de la semana y los meses, como veíamos en la diapositiva anterior. Eh, entonces, las variables cualitativas o categóricas, también denominadas, pues pueden ser también dicotómicas o politómicas, dependiendo del número de categorías que vamos a tener, del número de variables de valores que pudiéramos tener en cada una de estas variables, ¿no? Las dicotómicas solamente tienen dos categorías, ¿no? Ejemplos de variables ordinales dicotómicas serían, por ejemplo, para los objetos, ¿no? Que tenemos un objeto que está nuevo, un objeto que ya está usado, ¿no? Para una persona si está viva o ya falleció, o también para una persona si está sana o está enferma, ¿no? Sin embargo, hay variables cualitativas también que pueden tomar más categorías, ¿no? O pueden tener más valores. Estas se llaman politómicas. Ejemplos de ellos son pues noche, amanecer, día, atardecer, cuando estamos hablando de las etapas de un mismo día, ¿no? Después tendríamos las escalas de intervalo, que tienen intervalos iguales y medibles, ¿no? Estas no tienen un origen real, por lo que pueden asumir valores negativos. Es decir, aquí el cero no implica la ausencia de lo que estamos midiendo, ¿no? Estas tienen dos atributos que son el orden y la distancia. Eh, Tiene una escala ordinal, pero se puede medir la distancia entre las categorías, ¿no? Un ejemplo claro de ello es la temperatura medida en grados centígrados, donde les decía el cero no indica ausencia de temperatura, ¿no? Es un valor que se estableció para denotar la temperatura a la cual se congela el agua al nivel del mar, ¿no? Pero podemos tener valores negativos y sigue existiendo temperatura, ¿no? Las horas del día son otro buen ejemplo, ¿no? Donde las 0 horas no indican pues, que no hay día, ¿no? Que no hay nada, ¿no? Después tendríamos la escala de razón. Eh, Estas ya serían variables cuantitativas, la anterior y esta, ¿no? En la escala de razón, pues hay intervalos constantes entre valores, además de que sí existe un origen real y está denotado por el cero, ¿no? El cero significa la ausencia del individuo, la ausencia de lo que estemos midiendo, ¿no? En la escala de razón existen tres atributos que son el orden, la distancia y el origen, entonces. Este, Decíamos el cero indica la ausencia y ejemplos de estas variables serían el peso, por ejemplo, un peso de 0 gramos o de cero, pues indica que no estamos pesando nada, ¿no? Que no hay nada en nuestra balanza. Los hijos, lo mismo, ¿no? El número de hijos que tiene una pareja, el cero indica que no tiene hijos, ¿no? O la altura, si estamos midiendo la altura o la talla para el caso de las plantas o de los animales, pues el cero indica ausencia del elemento. Bueno,
Tenemos también una clasificación para las variables, ya no solamente para las escalas, ¿no? Las variables se clasifican según el tipo de valores que toman los elementos, ¿no? Y se pueden encontrar diferentes tipos, ¿no? Decimos lo que podemos hacer con ella de acuerdo al tipo y el análisis que podemos aplicar. Esto va a ser bien importante para los análisis estadísticos posteriores, ¿no? Tendríamos entonces variables cualitativas que se expresan en forma verbal como categorías o como atributos de los elementos. Entre ellas tenemos el color, el sexo, la nacionalidad, ¿no? Estas no se pueden medir, solamente se expresa. La escala de valores pues, es nominal, como lo estábamos viendo, y los valores son categorías. Las categorías entonces son valores diferentes por una cualidad y no por una cantidad para este tipo de información. Ningún valor se puede decir que sea mayor o menor que otro, y el ejemplo pues son el tipo de vegetación en la que habita una especie, ¿no? El sexo, las especies como tal, como categorías. Después tenemos las variables cuantitativas, y estas varían en términos de cantidad, es decir, son las cosas que podemos medir, y los valores que toman no son categorías, son números. Y entonces sí podemos decir que cada valor es mayor o menor que otro. Ejemplos, pues ya habíamos mencionado algunos: la edad, la distancia a los poblados, la distancia a algún tipo de vegetación, la distancia a los cuerpos de agua, la temperatura de los organismos o de los elementos abióticos, número de avistamientos de alguna especie, ¿no? Eh, el conjunto de valores entonces forma una escala de intervalo, se refiere a la distancia entre los valores. Y podemos calcular la distancia o intervalo entre cualquier par de valores de estas variables cuantitativas. ¿Sí? Ahora, tenemos también una siguiente clasificación que aplica para las variables cuantitativas, que son las variables discretas y continuas, que estas están determinadas por el número de valores que están en la escala, ¿no? Estrictamente, decía, solo se aplican a variables cuantitativas. Eh, las variables discretas, entonces, en las variables discretas el número de valores posibles entre dos valores dados es finito. Esta es la característica. A veces pensamos, y de hecho muchas veces se nos explica, ¿no?, que las variables discretas son aquellas que solamente tienen números enteros, y las variables continuas son aquellas que tienen números decimales, ¿no? Normalmente así es, pero la definición formal es esta, ¿no? Las variables discretas son aquellas donde el número de valores posibles entre dos valores dados es finito, y son el resultado, las podemos identificar de manera rápida porque son el resultado de contar elementos. Solamente pueden ser representados con números enteros, como les decía, ¿no? Las variables continuas, por otra parte, pues tienen un valor, un número de valores entre dos valores dados. El número de valores posibles es infinito y se representan a través de decimales, ¿no? Estas variables, las variables continuas, son resultado de medir, y ejemplos, pues están aquí algunos: la altura, el peso, el tamaño o la edad, medida en fracciones, ¿no? Estos se pueden representar con números enteros o con fracciones, y entre dos valores cualesquiera siempre va a haber otro valor entre ellos, ¿no? Asumen cualquier valor. Entonces, estas variables cuantitativas continuas. Entonces, podemos pensar entre las variables, como ejemplo un poco más detallado, entre variables discretas cuando estamos hablando del número de personas, ¿no? El número de personas en un grupo siempre va a ser finito, ¿no? Podemos contar un integrante, dos integrantes, tres integrantes, cuatro integrantes, ¿no? Además, entre cualquiera de estos valores no tenemos valores intermedios. Entre el 1 y el 2 no existen valores intermedios. No podemos tener 1.1, 1.5 integrantes, ¿no?, cuando estamos hablando de personas. En cambio, cuando estamos hablando, por ejemplo, de variables continuas, pues entre dos valores cualesquiera siempre podemos tener un valor adicional, de hecho, un número infinito de valores. Pensemos en la estatura de una persona. Nosotros normalmente reportamos la estatura en metros
con centímetros, ¿no? Yo, por ejemplo, mido 1 metro con 72 centímetros. Y decimos, mides 1,72, pero eso realmente es un convencionalismo, ¿no? Eh, el siguiente valor, así como lo manejamos, sería el 1,73, ¿no? Un metro 73, pero entre 1,72 y 1,73 existen valores posibles. Si utilizamos una herramienta más precisa para medirnos, podríamos tener un 1,721, 722, 723, etcétera, así hasta ir llegando al 1,730, que sería el 1,73 normalmente, ¿no? Y podemos ser todavía más finos, ¿no? E irle incrementando un número realmente infinito de decimales después del 1,72 a la altura de una persona, ¿no? Esto espero que les haya quedado claro. Es importante poder distinguir para los análisis cuantitativos, entonces, entre variables cualitativas, que serían, y que serían las asociadas a las categorías, y las variables cuantitativas, ¿no? Así como los tipos o los subtipos de variables dentro de las cualitativas y las cuantitativas. Además, podemos clasificar a las variables por su función y se habla entonces de variables independientes, que son las características que no son controladas, que son controladas, perdón, por los investigadores y que se supone que van a tener efectos sobre otras variables, ¿no? Y también tenemos a las variables dependientes, que son las características o aspectos que se alteran por consecuencia del control, las variables independientes, ¿no? Entonces, en esta tabla resumimos un poco lo que acabamos de platicar. Tendríamos variables cualitativas y variables cuantitativas. Variables cualitativas que no se expresan numéricamente y variables cuantitativas que sí se expresan numéricamente. Las variables cualitativas se van a dividir en nominales, que son aquellas donde las categorías no tienen un orden jerárquico, y las variables ordinales, que son aquellas donde las categorías sí tienen un orden jerárquico o lógico. Por su parte, las variables cuantitativas, que sí se expresan numéricamente, podemos dividirlas en variables discretas, que no tienen valor intermedio entre dos valores cualesquiera, y las variables continuas, donde no hay realmente un valor consecutivo como tal, sino que existe un número infinito de valores entre dos valores cualesquiera que elijamos. Eh, Vamos a hacer un ejercicio en esta parte de la clase. Vamos a pensar, por favor, en variables discretas y variables continuas, y vamos a definir si esa variable es nominal, es ordinal, es de intervalo o es de razón. ¿Sí? Pueden ponerle pausa al video y hacer este ejercicio de manera rápida, por favor. Bueno, continuamos acá con la, con la siguiente sesión en el próximo video.